A continuación se presenta el tema de conformidad. ¿Qué es la conformidad? La conformidad hace referencia a la limitación de opiniones propias aceptando la de otros como verídicas. Esto a su vez evidencia la gran influencia que tiene el entorno y el deseo de pertenencia de una persona hacia un grupo determinado. La mayoría de las personas cumplen con las normas de sus grupos o sociedades la mayor parte del tiempo. La gente continúa con estas expectativas, puesto que el deseo de pertenecer y de ser aceptados es muy grande. Esto a su vez también el hecho de entender el mundo social. Dentro de lo que respecta a la conformidad se especifican 3 puntos muy importantes a considerar. Como primer punto se tiene a la influencia social normativa, la cual se basa en los cambios de conducta o pensamientos que se producen en un sujeto debido a una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios. Esto también a su vez puede estar dirigida a un fin o simplemente debida a la presión de grupo. Una razón importante para la conformidad es el hecho de que el haber aprendido a hacer tales cosas puede ayudarnos a obtener la aprobación o la aceptación que anhelamos, pero esto a su vez implica una modificación en nuestro comportamiento para adaptarlo a las expectativas de los demás. Esta influencia social se da en los sujetos en los que piensan que su postura, acción u opinión son correctas en comparación con la de los demás, pero debido a circunstancias como el deseo de ser aceptado o el rol ejercido dentro de un grupo puede llevar al individuo a cambiar de opinión y actuar en contra de sus propias creencias. Una razón del miedo al rechazo es el presenciar a otra persona puesto en ridículo. Cuando presenciamos tales escenas, deseamos evitar nuestro propio rechazo y una manera de hacerlo es mantenernos lo más cerca posible de lo que es considerado aceptable y apropiado dentro de nuestro grupo, es decir, aceptar aún más las normas sociales existentes. Como siguiente punto se tiene el deseo de ser correcto. La confianza en los demás es una tendencia hacia la conformidad. Las opiniones y creencias de los demás definen nuestra realidad social y las empleamos como una guía para formar nuestras propias creencias y opiniones. Nuestro deseo de ser correctos o acertados puede ser una fuerte fuente para la conformidad, pero principalmente cuando estamos inseguros de lo que es adecuado o correcto ante determinadas situaciones. Como último punto se tiene el justificar la conformidad. Algunas personas que adoptan conductas de conformidad lo hacen sin ningún tipo de reservas. Concluyen que están equivocadas y que los demás tienen la razón. Para estas personas, la conformidad representa como mucho un dilema temporal. Sin embargo, para otras, los defectos que tienen estas actitudes son muy diferentes. Existen otras personas que consideran que la decisión de plegarse a la presión de grupo es mucho más compleja. Tales personas consideran que sus propios criterios son correctos, pero al mismo tiempo no quieren ser diferentes, razón por la cual actúan de manera incongruente en cuestión a sus propias creencias. ¿Por qué conformarse? Cuando nos encontramos ante situaciones en las que no estamos del todo de acuerdo o tenemos una opinión diferente, algunos fenómenos ocasionan que caigamos en la conformidad, haciéndonos cambiar nuestros comportamientos, nuestras creencias para estar de acuerdo con los demás. Ciertos autores manifiestan que la conformidad que presentamos al momento en el que nos sumamos a la mayoría se da por 2 razones. La primera es la de evitar el rechazo, buscando la aprobación de los demás, o también para obtener información importante. Estos fenómenos también se los conoce bajo el nombre de la influencia normativa y la influencia informativa. En primer lugar tenemos la influencia normativa, la cual hace referencia a situaciones en donde imitamos o seguimos a la multitud con el objetivo de evitar el rechazo o también de satisfacer las necesidades que tienen los demás sobre nosotros. Ambas razones tienen en común la búsqueda de la aprobación del entorno y establecer o mantener buenas relaciones sociales. Ahora, ¿qué sucede cuando el individuo no comparte la decisión u opinión de la mayoría?
Frecuentemente, cuando el sujeto opta por no seguir a la multitud, se produce el rechazo social, el cual es un proceso bastante aflictivo y angustioso. Esta situación ocasiona que el sujeto a futuro manifieste consecuencias emocionales. Es importante además mencionar que dentro de la influencia normativa encontramos como ejemplo el estudio de Ash, en donde los individuos adoptaban la decisión de la mayoría, aunque estaban conscientes de que esta decisión estaba completamente equivocada. Acerca de este estudio se va a profundizar con mayor detalle más adelante. Al lado se encuentra la influencia informativa. Esta se refiere a cuando una persona quiere dar una respuesta acertada o adaptada con la realidad, pero no es capaz o no siente la suficiente seguridad en sí mismo para encontrarla con determinación, por lo cual va a depender de la información que le aporten los demás. Bajo el criterio de esta influencia, el individuo considera a los demás como mediadores entre él y la realidad. Para entender mejor la influencia informativa, podemos basarnos en el estudio de Sheriff, el cual ante una situación u opinión que presentaba ambigüedad, los individuos se apoyaban en las percepciones de los otros para tomar sus propias decisiones. De igual manera, más adelante se va a detallar acerca del estudio de Sheriff. Para finalizar, es importante mencionar que tanto la influencia normativa como la influencia informativa frecuentemente se dan juntas en la vida cotidiana de las personas, ya que por la preocupación que tenemos de nuestra imagen social se va a generar la influencia normativa, mientras que el deseo que tenemos de hacer lo correcto produce una influencia informativa. Continuando con el respectivo tema a tratar, hablaremos sobre los factores que afectan a la conformidad, o también conocida como las presiones sociales. Para empezar, es necesario tener en cuenta que las presiones sociales hacia la conformidad no suelen darse ni en un mismo nivel ni en una misma condición. Es decir, que una de sus características principales para determinar la medida en cómo influyen sobre los individuos resulta que son muchos los factores que intervienen aquí, y es por ello que se procede a detallar los más importantes factores que afectan a la conformidad, y entre ellos tenemos lo que es la cohesión y conformidad, la conformidad y tamaño de grupo, y por último lo que son las normas sociales descriptivas y normas obligadas. Pero ¿qué nos dice el primer factor? Esta es caracterizada como una jerarquía atractiva en donde el individuo siente atracción o admiración hacia una colectividad en específico. Pero aquí también es necesario hacer énfasis en que existe una cohesión alta y una cohesión baja. Pero, ¿qué significa una cohesión alta y una cohesión baja? Una cohesión alta significa en el momento en que el individuo siente mayor atracción por dicho grupo, y en una cohesión baja resulta que las presiones sociales hacia la conformidad también lo van a hacer. Un claro ejemplo entre estas dos cohesiones puede ser que el cabello corto esté de moda. En una cohesión alta se puede dar de que personas populares, reconocidas, comiencen a seguir dicha tendencia, mientras que en una cohesión baja puede darse en que la persona se llegue a preguntar, pero yo por qué tengo que seguir dicha tendencia impartida por los demás, o por qué yo tengo que imitar a los demás. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo se da una cohesión alta y una cohesión baja. Continuando con el segundo factor, debemos tener en cuenta que aquí existen tres particularidades específicas, las cuales son el tamaño del grupo, la influencia y los intereses de la persona. Sin embargo, investigaciones posteriores han destacado que dentro de este factor se va a dar énfasis en cuanto a que si el individuo siente mayor atracción por dicho grupo, mayor será la tendencia a seguirlo. Entonces, aquí también debemos tener en cuenta y se va a observar que el individuo presentará conductas diferentes con tal de conformar dicho grupo que le ha interesado, e incluso en vez de seguir lo que él prefiere.
En cuanto al último factor, que como decíamos que eran las normas sociales y descriptivas y normas obligadas, debemos tener hincapié de que cada uno de estos factores antes mencionados desempeñan un papel fundamental de influencia en los individuos. Pero es necesario tener en cuenta qué significa una norma social y qué significa una norma obligada. ¿Qué es una norma social? Esta hace referencia en cuanto a lo que la mayoría de las personas realizan en una situación determinada, mientras que en una norma obligada viene a hacer énfasis o a especificar lo que se debe realizar. Pero aquí también debemos tener en cuenta que aquí se aprueban o no se aprueban conductas en una determinada situación. Entonces podemos llegar a conclusiones de que ambas normas cumplen un papel trascendental en cuanto a los comportamientos, y observándose desde perspectivas generales, esto de aquí se verá evidenciado en la persona. E inclusive aquí también se puede llegar a tener hasta conductas antisociales debido a que la persona no es aprobada dentro del grupo o una sociedad determinada. Muchas gracias. Los beneficios de la conformidad. Como bien sabemos, la conformidad se relaciona con el cambio de conducta o opinión de las personas que discrepan las normas del grupo, como resultado de la presión social explícita o implícita de los miembros del mismo. La conformidad, por tanto, se produce cuando la presión percibida o real de los demás hace que las personas actúen de una forma diferente o como lo hubieran hecho si estuvieran solas o sin esa presión. La conformidad se relaciona habitualmente con procesos que tienen consecuencias negativas, conductas uniformes, renuncia de valores personales, etc. Sin embargo, la conformidad también cumple importantes funciones como garantizar una regularidad en las relaciones sociales, que resulta necesaria para predecir y anticipar comportamientos futuros del grupo y de los demás, y proporcionar medios de control que permitan anteponer intereses colectivos a los individuales, hecho que resulta fundamental en las culturas colectivas. Otro de los beneficios de la conformidad son el permitir a los sujetos obtener aprobación de apoyo de aquellas personas deseables y evitar una imagen de sí mismo como personas diferentes, desviadas e intransigentes. Los efectos de la conformidad no son invariables, sino que dependen de diferentes condiciones, como lo son: la conformidad aumenta de forma correlativa al tamaño si el sujeto considera que los miembros de la mayoría han adoptado la decisión unánime de forma independiente. Por tanto, añadir miembros a una mayoría solo tiene influencia si se perciben como fuentes independientes. Si el sujeto escribe la respuesta en lugar de exponerla públicamente, o la escribe antes de comunicarla en público, disminuye de forma significativa la conformidad. Si el sujeto sabe que no está solo, sino que cuenta con un aliado, la conformidad disminuye de forma sustancial. Para tareas objetivas, cualquier postura discrepante ayuda para no conformarse con la mayoría. Pero para asuntos subjetivos y opinables no vale el juicio de cualquiera, sino que se necesita el apoyo de alguien que piense como uno. La importancia de un aliado reside en que rompe la unanimidad del grupo, por lo que el sujeto no se ve obligado a reinterpretar la situación, hecho que sí ocurre cuando se percibe una respuesta unánime por parte del grupo. Además, el sujeto percibe que se aceptan puntos de vista diversos y reduce su temor a ser rechazado, lo que resta fuerza a la presión que puede ejercer el grupo. La conformidad aumenta cuando la tarea es difícil o importante, cuando realizarla de forma correcta o incorrecta puede acarrear a los miembros del grupo importantes recompensas o sanciones. El material es ambiguo en situaciones inestructuradas y cuando se atribuye a los miembros de la mayoría un estatus elevado o de competencia sobre la materia. En cambio,
Los sujetos se conforman menos cuando confían en su experiencia en la materia o muestran un estatus social elevado. Si la mayoría adopta por consenso una decisión unánime, aumenta la conformidad. Disminuye la conformidad cuando los sujetos están fuertemente comprometidos con su visión inicial o adoptan una postura uniforme de no conformidad desde el principio. En cambio, si los sujetos se muestran asustados, aumenta la conformidad. Cuando se valora positivamente al grupo y siente atracción por él, aumenta la conformidad. Por el contrario, si no le gusta o no respetan la fuente de influencia, disminuye la conformidad. La conformidad constituye un fenómeno universal que afecta a pueblos y culturas muy distintas. No obstante, el nivel de conformidad varía entre las culturas, de forma que es mayor entre aquellos sujetos que tienen una orientación más colectiva que en aquellos con una orientación individualista. En una cultura colectiva, la conformidad puede significar tolerancia, madurez y autocontrol, y por tanto no tiene las connotaciones negativas que les otorgan en las culturas individualistas. Hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Jimmy Pinillo. Voy a hablar sobre el experimento de Salomon Asch referente a la conformidad. Como mis compañeras ya lo explicaron, nos detallaron el concepto y definición de la conformidad. A raíz del estudio de la conformidad existieron varios psicólogos e investigadores, entre ellos el polaco-estadounidense Salomon Asch, que realizó una serie de experimentos entre 1950 y 1959 a grupos universitarios para poder demostrar la influencia de la conformidad producto de la presión social. Profundizando en el experimento de Salomon Asch, este se realizó a 123 individuos divididos en grupos de 7 a 9 estudiantes en un salón, con el propósito de que dieran su opinión acerca de la comparación de líneas verticales dentro de dos tarjetas. En la primera tarjeta se presentaba una línea vertical, la cual iba a ser el objeto para comparar. En la segunda tarjeta se mostraban 3 líneas verticales como opciones de comparación, pero estas líneas tenían diferentes longitudes, es decir, que los participantes trataban de determinar qué línea de la segunda tarjeta era igual o se asemejaba a la línea vertical de la primera tarjeta. Salomon Asch afirmó que de las 123 personas que iban a participar de su experimento, iba a tener un número incógnito e indeterminado que iban a cumplir la función de cómplices o colaboradores. La función de estas personas era influir directamente en las opiniones de los participantes reales, los cuales iban a ser el número de la población total del estudio. La función de los cómplices era inducir e influir al participante que cambie de opinión, en el caso de que el participante real escogiera la respuesta correcta. A esto Salomon Asch determinó como sujeto crítico. Los cómplices estaban listos para escoger rotundamente o unánimemente las opciones erróneas, pero Asch, al ver que la influencia que tenían los cómplices era monótona, decidió mandar a otro grupo de cómplices a optar por una segunda respuesta incorrecta. Esto hacía que tanto los cómplices el grupo número 1 se confundiera y que causara un malestar y duda en el participante real. El 90% de los participantes reales expresaron malestar y confusión por el tipo de respuestas que daban los cómplices, asegurando hasta cierto punto que los cómplices sufrían de algún tipo de ilusión óptica al momento de ver las tarjetas, y esto produciría que den ese tipo de respuestas que estaban dando, ya que era evidente la diferencia longitudinal de las líneas, arrojando que el 75% de los participantes reales experimentaron la influencia unánime sobre una de las dos respuestas incorrectas, mientras que un 25% desafió la opinión de los
cómplices eligiendo la respuesta correcta y un 5% aceptó una respuesta errónea por parte de los cómplices. Como ejemplo, podríamos tomar y claramente podría representarse el experimento de Solomon Asch en los exámenes trimestrales o semestrales de cualquier estudiante. ¿Por qué? Porque los estudiantes en ocasiones tienden a realizar cuestionarios, los cuales les van a servir para estudiarlos y poder rendir sus exámenes. Ahora, hay estudiantes que realizan sus cuestionarios de forma individual, porque van a depender plenamente de sus conocimientos previos. En ese cuestionario puede darse el caso que existan respuestas correctas e incorrectas. El día del examen, estos estudiantes tienden a comparar sus respuestas con las de sus compañeros y ahí se podrían dar 3 casos. Primer caso, el estudiante podría tener las mismas respuestas que sus compañeros. Segundo caso, podría tener respuestas desiguales con sus otros compañeros, con 1 o 2. Y el tercer caso podría ser que todo el grupo tenga respuestas diferentes. Es ahí donde el estudiante tendrá que tener el suficiente juicio de valor y discernimiento para ver en qué confiar, si en el cuestionario de sus compañeros o en el cuestionario que él elaboró. Podemos concluir que dentro del experimento de Solomon Asch sobre la conformidad existe una variabilidad en la influencia aplicada hacia los participantes reales por parte de los cómplices dentro de este experimento, porque así los participantes reales tengan sus respuestas correctas, van a experimentar dudas en sus respuestas. En la vida cotidiana esto ocurre muy a menudo en grupos sociales que tienen cierto tipo de convivencia, como la familia, como alumnos, como compañeros, como grupos de trabajo. Experimento de Milgram, la obediencia a la autoridad. El psicólogo social norteamericano Milgram efectuó una serie de experimentos basados en la obediencia a la autoridad, puesto que comenzó a realizarse interrogaciones y a proyectarse si un individuo sería capaz de asesinar acatando órdenes, el cual adquirió una repercusión perpetua. Por ende, en 1960 se llevó a cabo las primeras investigaciones en la Universidad de Yale. Milgram reclutó a 40 hombres a través de la información en el periódico, ya que a cambio recibirían dinero, pero los individuos creían que era un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Por lo tanto, desconocían que en realidad estaban participando para la investigación sobre la obediencia. Este experimento requería de 3 individuos: el experto, el científico y el estudiante, puesto que la mayoría de veces se realizaban falsos sorteos para distinguir al experto, mientras que el estudiante era determinado a un participante de Milgram para lograr dicho experimento. Por consiguiente, los expertos y estudiantes eran ingresados al laboratorio para participar en la indagación sobre la memoria referente a la consecuencia del castigo en el transcurso de la enseñanza, donde el individuo era obstaculizado en un sillón para impedir las corrientes instintivas. Por otro lado, el experto se hallaba frente a una máquina expendedora de descargas que disponía 30 llaves marcadas con etiquetas que muestran el nivel de descarga, empezando con 15 voltios, rotulando como descarga leve, y desarrollando de 15 en 15 hasta llegar a 450 voltios, cuya etiqueta definía como una descarga severa, lo cual estimulaba de inmediato un castigo en forma de descarga eléctrica, pero iniciando desde el nivel bajo, y a medida que avanzaban las preguntas aumentaba la descarga eléctrica. Esta tarea consiste en que el experto lee las palabras mediante un micrófono y escucha la respuesta del estudiante. Las faltas originarias son aceptadas con descarga leves
El experto empieza a escuchar quejas específicamente a los 75 voltios. Cuando el experto dudaba en usar las descargas eléctricas, el científico le estimulaba a prolongar. A los 120 voltios, el estudiante grita expresando que ya no aguantaba las descargas eléctricas. A los 135 gruñe de malestar. A los 150 notifica que se niega a continuar. A los 180 grita indicando que ya no va más. A los 270 su grito es de angustia. Y a partir de los 300 voltios se encuentra con opresiones y ya no confiesa las preguntas. Pero cabe recalcar que el experto escuchaba un disco con lamentaciones y expresiones de dolencia. Tampoco se determinaba el papel de experto o estudiante, puesto que en ambos papeles estaba escrito la palabra experto. Sin embargo, los individuos no supieron nada hasta finalizar el experimento. Del mismo modo, los resultados alcanzados en el experimento prevalecieron todas las perspectivas y se llegó a la conclusión que el 62.5% de individuos obedeció, pero llegando hasta los 450 voltios. Por otra parte, hablaremos un poco sobre los estudios realizados. Para ello, consideraremos 3 experimentos destacados que proveen un método para estudiar la conformidad, así como algunos de sus sorprendentes resultados. El primero de ellos es el de Muzaffer Sherif, que habla sobre la formación de normas. Sherif se preguntó si sería posible observar en el laboratorio la aparición de una norma social. El experimento consistía en colocar a una persona dentro de un cuarto totalmente oscuro, en el que posterior aparecería una luz. Al principio no sucede nada, pero luego, durante algunos segundos, el punto se mueve erráticamente y desaparece. Seguido de esto, la persona tenía que calcular cuánto se había desplazado la luz. Al día siguiente ingresó a esta misma persona dentro del laboratorio, pero con la diferencia de que había 2 personas más en el interior, para realizar de manera grupal el experimento. Cabe recalcar que estas 2 personas habían realizado con anterioridad el mismo procedimiento de manera individual. En el primer intento, las personas que estaban realizando este experimento mantuvieron sus criterios sobre la distancia que se había movido el punto de luz. Al repetir el mismo procedimiento por varios días, fue bastante notable el cambio en el resultado que mencionaban las personas de manera individual. Este experimento fue diseñado para medir hasta qué punto un participante, al pedirle que resolviera la ubicación de un punto luminoso en un espacio, encontraría una respuesta personal que la sostendría, pero luego esta sería modificada cuando tuviese que realizar las mismas tareas con otros participantes. Lo más interesante de esto es que luego, al volver a colocar al sujeto de manera individual, mantenía constancia en la ubicación consensuada por el grupo, aunque ésta hubiese sido diferente a su primera apreciación individual. El experimento nos muestra no solo que el sujeto de manera individual está dispuesto a modificar sus percepciones bajo la influencia de un grupo, sino que también tenderá a mantener una diferencia entre su percepción individual inicial a la grupal, aún separado de la influencia del grupo. Robert Jacobs y Donald Campbell, sorprendidos por semejante fuerza de la cultura para perpetuar creencias falsas, estudiaron sus transmisiones en el laboratorio de la Universidad de Northwestern, valiéndose del fenómeno del movimiento aparente. Hicieron que un cómplice diera un cálculo inflado de cuánto se movía la luz. Luego, esa persona dejaba el experimento y era reemplazado por un nuevo sujeto, quien a su vez era sustituido por un tercer participante. La ilusión inflada persistió, aunque un poco disminuida, durante 5 generaciones de concurrentes.
Estas personas se habían convertido en conspiradores indeliberados en la perpetuación de un fraude cultural. La lección de estos experimentos es que nuestros puntos de vista de la realidad no son solo nuestros. En la vida cotidiana, los resultados de la sugestión a veces son sorprendentes. Una persona tose, ríe o bosteza, y otros hacen lo mismo. Las pistas con risas en los programas cómicos aprovechan nuestra capacidad de sugestión. El solo hecho de rodearnos de gente feliz nos hace sentir mejor, un fenómeno que para Peter Totterdell y sus colaboradores llaman enlace de ánimo. En sus estudios de enfermeras y contadores británicos, personas de los mismos grupos tenían a compartir las altas y bajas del estado de ánimo.